Nosotros estamos acá para hablar de un tema que puede llegar a tocar heridas, pero queremos hablar de un tema que tiene sanidad, queremos hablar de un tema que tiene futuro y sobre todo en la persona de Jesús, eso está expresado. Así que esta tarde te invitamos a recorrer con nosotros, hablemos de perdón, y a recorrer con nosotros las enseñanzas del Señor Jesús alrededor de este tema, ¿sí? Así que lo tengo a Andrés, la tengo a Analía, te los presento así rapidito como para que vos sepas que ellos van a traer, cada programa tiene un enfoque bíblico, tiene un enfoque para que vos y yo sepamos en dónde nos paramos antes de abrir un tema y decir, vamos a hablar de esto. Y ese enfoque lo va a hacer Andrés. Y después Analía nos va a traer otro enfoque, que es un enfoque más práctico, más cotidiano, más de la herramienta, más de la dinámica del perdón de vida. Y después, como todos los hablemos de, también tenemos un enfoque de vida, un enfoque testimonial. Y vamos a tener aquí adelante también un testimonio para que vos puedas escuchar de dos personas. Así que quiero decirte así, disfrutate este encuentro, ¿está bien? Y después también va a haber oportunidad para charlar, hay preguntas de debate, hay un montón de cosas, estoy muy contento. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Bien? Muy bien, ¿Sí? contento de estar acá en esta tarde. Bien. Sí. ¿Vos, Ani, cómo estás? Muy bien. Sí, También bien. contenta. Hola, ¿se escucha? Sí, olvidate. Perfecto. Bueno, te dije, Andrés, él es un miembro de esta iglesia, con su esposa, con su hijita. Ellos están sirviendo en el equipo de adolescentes. Y hoy lo tenemos acá para escucharte, Andrés, hablar acerca de un enfoque bíblico sobre el perdón. Así que, adelante. Así es. Bueno, buenas tardes a cada uno de nuevamente. Y nos aproximamos al tema del perdón. Y pensábamos, ¿por qué es importante hablar del perdón? Nosotros compartimos el día a día, caminamos la calle con gente, personas, amigos nuestros, familiares, que quizá ni se preguntan acerca del perdón. Quizá vos llegaste esta tarde acá y decís, bueno, hablemos de perdón, pero yo, ¿qué? Respecto del perdón, ¿qué? ¿Por qué necesito el perdón? ¿O qué tienen para decir del perdón, como nos preguntábamos recién? Bueno, vamos a ver, y seguro que si yo me pongo a conversar con vos cara a cara, rápidamente vamos a llegar al punto de que vos y yo lo que queremos en esta vida es ser felices. ¿Sí o no? Bueno, ninguno acá creo que va a decir yo tengo el propósito en la vida de ser infeliz, sino que no, ¿cierto que no? Entonces, y vas a ver que a lo largo de la noche el perdón tiene mucho que ver con nuestra condición y con nuestro nivel de felicidad. Y quería proponer que juguemos algo. Vamos a jugar a que vos y yo manejamos, ¿está bien? Todos somos conductores acá, pero no de autos físicos, sino que somos conductores, cada uno está sentado detrás del volante de su vida, ¿está bien? Y andamos ahí por la vida, cada uno con su auto, y un lunes, por distintos motivos, un semáforo en rojo que está puesto ahí para nuestro provecho, para ponernos de acuerdo, para no llevarnos a nadie por delante, lo pasamos en rojo. Al martes llegamos al mismo semáforo, por otro argumento estábamos apurados y pasamos en rojo. Y miércoles, otro argumento tenía que llegar, se me quedaba, paso en rojo. Podríamos decir que continuada y repetidamente pasar semáforos en rojo, a la larga va a hacer que ya no tengamos ningún tipo de reparo en pasar un semáforo en rojo. ¿Y a qué nos aproximamos con esto? Bueno, al concepto de la culpa. Vos y yo compartimos una sociedad donde vamos pasando semáforos en rojo y llega un día que vemos una luz roja, la pasamos como si nada y nunca nos genera ningún tipo de compunción, no nos hace nada, no tenemos ningún tipo de culpa ni de reparo. Bueno, en la sociedad que nosotros compartimos, la culpa se nos presenta como algo que es un sentimiento que tenemos que tratar de disminuir. Otros lo presentan como que, bueno, es una construcción histórica, que en realidad las religiones se ocuparon de crear en el ser humano una conciencia de culpa. Otro te va a decir que puede ser una segregación química, que hay que controlarla mediante medicamentos, y así es como vamos lidiando nosotros con la culpa. Pero la realidad es que cuando nos aproximamos a la palabra de Dios, que es lo que tenemos como la revelación de la verdad, nos dice que no, que la culpa es algo muy real y muy concreto. Y yo estoy seguro que todos los que estamos acá podemos decir, mirá, si nos ponemos a ser sinceros en el fondo, sí, la culpa es algo muy real, concreto y objetivo. ¿Y de dónde viene la culpa? Bueno, la culpa viene de que Dios
crea al hombre para estar en comunión, en un vínculo con Él. Y dice, bueno, este vínculo va a funcionar así. Yo soy Dios y yo soy Dios creador y vos sos una criatura. Y vamos a funcionar siempre y cuando andemos por este carril de esta verdad. Y la Biblia dice que el hombre eligió cambiar esa verdad y poner una mentira alternativa. Dice que elegimos la mentira, lo que nos pasa a vos y a mí, de decir, mira, prefiero elegir esto, prefiero creer esto otro. Bueno, en el funcionar así, eso la Biblia le pone bien clarito y dice, eso es pecado. Y también nos informa que el pecado tiene consecuencias y que la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Qué significa la muerte? Si yo paso un semáforo en rojo y sigo vivo. Bueno, significa la separación. La Biblia lo explica como una separación nuestra respecto de Dios, respecto de nosotros mismos, y ahí si querés podemos abrir el diario y ver los casos de depresión, de ansiedad, de angustia profunda, de suicidio. ¿Qué es eso? Bueno, es la culpa haciendo su trabajo, es el pecado su consecuencia. Respecto del otro también, podemos abrir el diario también y ver homicidio, feminicidio, bullying, consecuencias concretas que compartimos vos y yo, y también respecto del medio natural. No hace falta la explotación indiscriminada del mundo en el que vivimos, ver eso, las consecuencias en el cambio climático. Bueno, ¿eso qué es? Es culpa, es pecado. Y frente a esta condición de culpa, ¿qué pasa? Bueno, el segundo ladrillo y que nos queremos poner de acuerdo es decir, bueno, la culpa es algo real, objetivo, que existe, pero frente a eso Dios puso en marcha y puso primera para decir, yo proveo el perdón. Y contarte sencillamente, esto es lo que tiene que ver y por qué el perdón es importante, y decir, bueno, ¿cómo funciona el perdón de Dios? Bueno, el perdón de Dios, clarito y sencillo, funciona así. De toda nuestra lista de multas e infracciones, eso que nos correspondía pagar a nosotros y que no había forma de que lo pagásemos, la Biblia nos dice que Dios separa la culpa del culpable y dice, esto lo voy a pagar yo. Lo voy a cargar sobre la persona de mi Hijo, que es Jesús, que transitó esta tierra y que nosotros creemos que era humano y a la vez era el Hijo de Dios. Lo dice su palabra. Y eso nosotros es una verdad. Te decía, separa la culpa del culpable. ¿Y eso qué es? Eso es el perdón. Es liberar, perdonar, es saldar una deuda. Es redimir, es decir, esto que se debía queda saldado. Esta muerte que nos correspondía a nosotros queda saldada en la persona de Jesús. Una frase que nos gusta utilizar, que nos es familiar, es que Dios tomó la iniciativa, ¿no? Frente a ver nuestro problema y frente a ver nuestras infracciones. Por eso este ejemplo, Andy, que traes del auto es buenísimo. Nos ayuda. Porque cuando pasás 15, 20 semáforos en rojo, ya el próximo no te suena rojo, te suena naranja, después el otro te parece amarillo y después son todos verdes. O sea, hay algunos que dicen que depende la hora. Y vamos acumulando argumentos. Claro, exacto, justificaciones. Pero entrar a hablar del perdón de Dios es sí o sí condición poder hablar de nuestros semáforos en rojo pasados. Sí o sí. O sea, vos sabés que hay personas que piensan que hay que venir a la iglesia o acercarse a Dios sin ningún tipo de pecado o sin ningún tipo de semáforo en rojo. Pero al contrario, cuando llegamos a la Biblia nos damos cuenta que en realidad acercarse a Dios casi que es un prerequisito haber hecho algún pecado y contarlo, o sea, y decir necesito del perdón, o sea que es un cambio de paradigma para muchos que piensan que llegar acá hay que llegar perfectito, no. Nos gusta decir que es un hospital. Claro, también. ¿No? Que llegamos en nuestra condición de necesitados, de enfermos, de carencia. Exacto. Bueno, Andrés decía que se instaló el problema de la culpa y con eso se instaló las consecuencias. Y es como que si tuviéramos una mesa acá, diríamos, en la mesa tenemos instalado un conflicto. Por eso es que ahora tengo a Analía acá, a la derecha, y ella viene a traernos un poquito una mirada, un enfoque más cotidiano de la dinámica del perdón. Y Ani, queremos también darte la bienvenida para que vos puedas compartir. Gracias. Así es. Para hablar de perdón es porque
hablamos primero de culpa, de pecado, de ofensas. Una ofensa. Venimos a Dios reconociendo que ofendimos, que pecamos, y entonces aceptamos en su gracia ese perdón que Él ya dio, como nos decía Andrés, ya lo dio, Él se dio, nos perdonó para que nosotros tomáramos ese perdón y estuviéramos libres de la culpa. Y bueno, entonces hablamos de problema y de conflicto para hablar de perdón también. Y eso también se traslada a las relaciones interpersonales. Así, igual, ¿no es cierto? En casa puede haber conflictos con nuestros familiares o amistades, en el trabajo. Está. No podemos negar que el ser humano tenemos problemas para relacionarnos, nos cuesta y tenemos que aprender a relacionarnos. Entonces, también, como Andrés nos traía, también las consecuencias de estas cosas. No es verdad que no hay consecuencias. Y a veces pensamos y tratamos de arreglar las cosas de una forma que en realidad, en vez de arreglarlas, las profundiza. Por ejemplo, hay un problema, una ofensa entre dos personas y en lugar de pedir perdón, ahora me voy a vengar. Empieza el rencor, el odio y la venganza. ¿Solucionamos algo? No, se profundizó. Y a veces un pequeño problema, como decíamos, como una enfermedad que empezó a veces por un grano y termina siendo algo terrible porque se pudre eso que no fue sanado o perdonado. Entonces vivimos consecuencias muy feas cuando dejamos pasar el perdonar o el recibir o el pedir perdón. Ahí es donde se profundiza, el no tener una actitud proactiva de solucionar pronto el problema. Bueno, si hablamos de consecuencias, miren, salud mental, muchas enfermedades se generan por la falta de perdón, el rencor, el odio, muchas. A nivel físico también. O sea, qué importante es el perdón. La herramienta es el perdón, la provisión divina. No es, perdonar es divino, pero también Dios lo proveyó para nosotros para que podamos perdonar de la misma forma y pedir perdón de la misma forma, para lo cual se requiere la humildad. No es fácil. Tiene un costo. Jesús pagó el costo por nuestros pecados, pero nosotros, si alguien nos daña, también tenemos que, de alguna forma estamos asumiendo ese costo. Es doloroso, trae dolor, hay una situación de dolor. Entonces, no es tan sencillo perdonar y tampoco nos sale tan fácil pedir perdón. Pero, sin embargo, es el camino. Y hoy también les quiero contar, lo tengo acá anotado, pero la ciencia asevera lo que Dios ya nos dijo y nos afirma que son los beneficios que trae el perdón. ¿No? Trae muchos beneficios, porque encima lo que Dios nos provee, nos da, es para nuestra bien. Nosotros no lo entendemos, somos duros muchas veces, hablo por mí, pero en realidad es para beneficio. Primero, que podemos volver a reconstruir relaciones desde el vínculo del amor. Eso trae paz, el perdón trae paz. Nos permite vivir livianos, nos despojamos del peso de la culpa. ¿Qué más? Nos vuelve más sensibles. ¿Tá? Si yo tengo enojo, no soy sensible a la necesidad del otro. Ni siquiera a veces puedo ver mis propias necesidades porque se vuelve un enojo mal curado, una ofensa, se vuelve algo destructivo, autodestructivo y destructivo para con los demás. Y muchas veces padres que terminan dañando a sus hijos a quienes aman, o hijos que terminan dañando a sus padres. Cada uno puede pensar y en esto revisarse, ¿no? Revisarnos. El perdón nos ayuda y nos enseña a amar aún a aquellos que no nos aman. Es difícil, pero nos enseña y nos capacita para amar y bendecir a quienes no nos bendicen. Y también algo importante es que nos vuelve a enfocar
en Dios, nos permite tomar decisiones. Cuando estamos sin perdón, no podemos mirar para adelante, sino que estamos ahí atados, esclavizados. Entonces, perdonar nos permite tomar decisiones y avanzar para hacia donde Dios quiere, nos enfoca en el propósito de Dios. O sea que es muy importante que nosotros vayamos corriendo a sanar nuestras relaciones, a sanar los vínculos, a perdonar y a pedir perdón. Porque cuando perdonamos también dejamos obrar a la justicia de Dios. No salimos a vengarnos ni a hacerle daño al otro, sino que dejamos que Dios actúe. Y por último, les quiero dejar 4 tips para un verdadero perdón, ¿no? Un proceso de perdón verdadero, que es, primero, reconocer que hay una ofensa, que existe, que está. Reconocer que tengo un problema. Luego, el arrepentimiento. Si no me arrepiento, no va a haber perdón posible, genuino. Voy a volver al mal. Luego, perdonar o ir a pedir perdón y luego tener un cambio de actitud. Si no hay un cambio de actitud, el perdón no está, no es real. Así que el último consejo del apóstol Pedro, que nos dice que si queremos ver, dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, hagan el bien, busquen la paz y síganla. Muy bien, gracias, Ani. ¿Cuántas cosas despierta hablar de esto? En todos los ejemplos que Analía daba, si alguno de nosotros se vio representado, seguro que nos fuimos a una historia que nos pasó, seguro, o sea, de todos los que estamos acá. Y es importante hablar de esto, y es importante cruzar este momento y mantenernos conectados a la palabra de Dios, porque cada uno de nosotros puede encontrar ahí, como decías vos, un futuro, un horizonte. Quien aprende a entrar en la dinámica del perdón va a encontrar un futuro. Quien no va a encontrar un futuro. Por eso es que ahora lo que queremos es, antes de seguir hablando y que vos sigas escuchando, queremos compartirte uno de esos momentos en los que vos vas a poder hablar y compartir con el que tenés al lado. ¿Está bien? Este es un momento para que vos que estás acá puedas hablar y puedas juntarte con 2, con 3 y tener un tiempo cálido ahí de charlar. Y para todos los que están mirando esto en vivo, también en casa lo pueden hacer. Y la pregunta que tenemos para compartir es, ¿qué pasa? Va a aparecer ahí para que vos te la quedes mirando. ¿Qué pasa cuando una parte de las dos no pide perdón por una ofensa? Y podés ir a ese caso o podés ir al caso de viceversa, ¿está bien? ¿Qué pasa cuando una parte no pide perdón por una ofensa? Este es el momento para compartir. Bien. Va. Hay mucho para compartir, ¿eh? Se nota. Está bueno conversar, está buenísimo. Guardate esta pregunta, anotátela, la podés seguir charlando con el que estuviste compartiendo, pero queremos hacer otra pregunta para que puedas seguir ahí debatiendo y es, ¿cuánto cuesta el perdón? ¿Cuánto cuesta el perdón si es que se puede costear, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta el perdón? Dale. Ya poder plantear el tema, hablar apenas del tema, es un golazo. O sea, que qué bueno que puedas compartir, qué bueno que podamos compartir. Recién decíamos, son escasos los minutos que hay y son medias profundas las preguntas, pero qué bueno poder hacer un disparador al tema, una aproximación y poder charlar. Seguramente te quedaste quizá enganchado con alguien que nunca habías charlado, le puedes pedir el celular después y pueden seguir charlando, pero está bueno poder compartir juntos esto. La primera pregunta era, ¿qué pasa cuando una de las dos partes no pide perdón o no quiere aceptar el perdón por una ofensa real, por una ofensa que pasó? ¿Está bien? Así que vamos a tratar de responder esa pregunta, sí, más lo que vos dijiste, y ahí la vamos complementando. Dale. Hay algo que es revelador, porque para perdonar no necesitamos que la otra persona nos venga a pedir perdón cuando alguien nos ofende. Nosotros debemos perdonar, es un acto de la voluntad, es decidir perdonar. En oración decidimos perdonar y cuando perdonamos soltamos a la persona, soltamos el conflicto, nos quedamos atados a eso, así que nos libera, trae libertad. Nosotros perdonar. Si me vienen a pedir perdón, buenísimo, porque entonces podemos retomar un vínculo sano, pero primero debo perdonar
aunque el otro no me venga a pedir perdón. O sea, lo que vos planteás es un cambio de paradigma. O Sí. sea, el perdón puede ocurrir Sí. antes Que el otro del venga a pedir encuentro y la perdón. reconciliación con el otro. Sí. El hecho del perdón. Debe ocurrir antes, inmediatamente. Cuanto más dejo pasar, más dejamos que ese problema crezca y se haga algo peor que ya lo describimos. Qué sanador también pensando en a veces que la otra persona no está más o está lejos o lo que sea y uno piensa que se queda atado a eso porque ya no tiene posibilidad de pedir o de extender el perdón. Sin Exactamente. embargo, Podemos perdonar de la misma forma y también pedir perdón. Hay casos que tal vez fueron lastimados o heridos y la persona se murió y no le pidieron perdón. Bueno, perdonar también. Y bueno, pedir perdón, y el caso contrario también, pedir perdón a Dios si la persona no está más, o inmediatamente accionar y ir a pedir perdón. No, y también estoy pensando que puede haber casos de algunos que, no sé, caemos tarde de una ofensa que nos pasó o que hicimos. Claro. Y está bueno esto de pensar que si la persona está lejos o no está, hay un recurso y hay una manera de encaminar esto. Sí, porque a veces con que, bueno, me pide perdón y me quedé con esto y no. Podemos. Sí. La segunda pregunta que debatiste, que compartiste era ¿cuánto cuesta el perdón? ¿O cuánto cuesta el perdón de Dios? ¿O cuánto cuesta el perdón en una relación interpersonal? Andy, ayúdanos con esta respuesta. Yo te decía, ¿cuánto cuesta el libre deuda, no? La pila de infracciones y de multas. Bueno, Ani un poco también lo decía, pero el perdón de Dios lo pagó Él. Es gratuito, está a disposición para todo aquel que quiera tomarlo. Y eso también es lindo decirlo, ¿no? El perdón de Dios está a disposición, pero es nuestra la tarea de reconocer, como nos decía Ani, lo mismo que pasa en un vínculo entre dos personas, de decir, yo hago de esto mío. El pan está arriba de la mesa, pero así no me sacia el hambre, a menos que yo vaya y me reconozca necesitado y diga, sí, yo necesito de este perdón de Dios. Ese es el camino, pero el costo está todo pagado, no hay obras, no hay dinero. La cruz de Cristo, ¿no? La cruz fue el costo, fue la vida de Él. Es eso. O sea que este es otro paradigma que se rompe, que no es que perdonar es, dale, olvídate que seguimos adelante como puedo, medio rengo, medio tuerto por lo que me pasó. No. Toda situación de conflicto en la cual interviene el perdón, sea de una persona con Dios o sea de un conflicto interpersonal, tiene un costo real, ¿no es cierto? O sea, hay un costo. Así es, no es que se fuma. Correcto, o sea que no es verdad que olvídate y seguimos, no. Perdonar no es solo olvidar, podemos decir. O sea, hay una parte y hay un costo que asumir y es bueno que lo digamos, es sano que lo digamos. Cuando hay perdón, el recuerdo no tiene dolor, no trae dolor. Cuando no hay perdón, por más que olvidemos, siempre va a surgir y está latente. Está muy bien. Bueno, el tiempo nos falta para seguir compartiendo, para seguir debatiendo. Normalmente los paneles de Hablemos de tienen un tercer enfoque, que es el enfoque testimonial, es el enfoque de alguien que habla desde una situación de vida. Nosotros podemos tener en nuestra historia situaciones y gracias a lo que el Señor Jesús hizo, gracias al costo que Jesús pagó, como Andrés nos contaba, hoy podemos estar mirando esto con propósito, con futuro, ¿no? Así que, Carly. Así es, la verdad que escuchando es un tema tan profundo, tan hermoso, que acá Lu y Adrián, papá y hija, vinieron a compartir de su testimonio, que no es un testimonio como cualquiera de nosotros sencillo de la vida, donde hubo una relación difícil y desde ahí queríamos empezar, ¿no? De que van a abrir su corazón y que no es una cosa sencilla, sino que se vivió en un tiempo determinado, con un momento determinado y que involucraba sus sentimientos, sus emociones y aún sus relaciones. Así que, bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Adri, ¿bien? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, queríamos empezar y preguntarles, y Lu queríamos comenzar, arrancando desde el principio. Bueno, ¿cómo esa relación de padre e hija que hoy nosotros los vemos juntos acá sentados, en algún momento de la historia hubo un distanciamiento? Y queríamos preguntarte, Lu, ¿cómo fue eso? A ver si nos podés contar un poco. Bueno, primero me llamo Ludmila,
tengo 21 años y bueno, vengo acá a la idea hace 4 años aproximadamente y pensábamos con papá cómo definir nuestra relación en cuanto antes, y la palabra que encontramos fue como una relación inestable, incontinua, que quizá nos veíamos y quizá pasaban 3 meses y no, pasaba 1 año y no, y sí y no, como que era, si la tengo que definir en una palabra, es incontinua e inestable, como que era algo muy inestable, muy que no... ¿Y cómo lo vivías vos internamente? Porque la distancia era porque no estaban juntos viviendo, o sea, no se veían. Entonces, ¿cómo lo vivías vos a ese distanciamiento y qué es lo que sentías vos desde tu papá o qué vivías vos con respecto a tu relación a tu papá? Bueno, mis papás están separados, por eso es que no nos veíamos y la verdad es que fue un tiempo en el que me dolía y en el que yo oraba a Dios y le reclamaba a Dios el hecho de poder tener una relación con papá, una relación de padre e hija, simplemente una relación como un papá y una hija, nada más. Y sí, fue un tiempo de mucho dolor y tristeza, obvio. Adri, ¿vos cómo viviste ese tiempo? Y ese tiempo también para mí fue duro. Fue duro porque también caminaba por ahí, andaba sin rumbo, como que pensé que hacía las cosas bien. Bueno, en algún momento decía, bueno, lo que comentaban recién, pasás un semáforo en verde, seguís, el rojo, seguís, el rojo, seguís. Es como que dejás todo para mañana. Y sí, tal vez con el tiempo lo resuelvo o no, pero lo dejás para mañana. Y después en algún momento te parás y decís, ¿dónde estoy parado? O sea, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué quiero para mí? La tenía Ludmila que crecía, yo a veces llamaba, a veces no llamaba. ¿Fue mucho tiempo eso, muchos años, muchos meses? Y fueron años, bastantes. A pesar de que yo crecía con lo que vos decías, con la culpa. La culpa es algo que te puedo asegurar que es una mochila muy pesada. Que vos podés decir, o sea, yo puedo hablar acá, puedo decir muchas cosas en vivo, pero después la culpa la tengo que rendir con mi padre. Digamos, en una habitación, hablando con él. O sea, puedo fingir o decir algo, pero ante él tengo que ser real. Hoy ya no puedo mirar para otro lado. ¿Y cómo vivías tu relación con ella en ese tiempo de distanciamiento? ¿Más frío, más cercano? ¿Cómo lo vivías vos? Mira, cuando estábamos juntos, estábamos bien. O sea, la pasábamos bien, tengo lindos recuerdos de ella, no me acuerdo, muchas cosas que son lindas y muchos recuerdos lindos, pero bueno, también tengo que entender que también perdí mucho tiempo con ella, dejé pasar muchas cosas, que hoy la veo, es una mujer, y también se me fueron años de vivencia, de vivir cosas hermosas con ella. Adri, te hago una pregunta. Vos Sí. decías esto de decir, qué importante, cuando ustedes tuvieron un punto de cambio, un punto de inflexión en la historia, porque hoy están acá sentados, o sea, Sí. esto que estás contando notoriamente cambió, qué importante, vos decías, reconocer lo que pasó, ¿no? Sí. ¿Cómo fue, cómo se empezó a gestar ese, no sé, ese acercamiento otra vez, ese punto de inflexión, le decíamos, ¿no? Cuando charlábamos Sí, juntos. sí. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo Mirá, fue? El acercamiento fue mutuo, pero partió de Ludmi. O sea que ella tendría algo para decir ahora. Sí. A ver. Fue así, nosotros no nos hablábamos, llevaba un tiempo en el que no nos hablábamos quizá, y pasó que era mi cumpleaños y yo me había dado cuenta que mi cumpleaños caía domingo 23 de julio. Y bueno, después de estar mucho tiempo orando y orando, pero sin orar sin el hecho de generar la acción, dije, bueno, ¿por qué no invitar a papá a la iglesia y que después el Señor haga el resto? Invitarlo. Así que fue así, el 23 de julio lo invité y bueno, vino a la iglesia y de ahí en adelante el Señor se encargó de hacer un proceso hermoso que no pasaba por mi cabeza y que ni siquiera era
que lloraba diciéndole, Señor, quiero que mi papá conozca al Señor. No, lloraba diciéndole, Señor, quiero tener una relación con papá. Y Dios me regaló algo mucho más grande de lo que yo podía imaginar, mucho más grande de lo que yo podía pedir. Adri, ¿vos cómo fue tu acercamiento? ¿Cómo fue ese momento, Sí, ese tiempo? Me acuerdo. A Y ver. fue un domingo, vine a ver el bautismo de Ludmi y bueno, ese día me acuerdo porque di un testimonio también y bueno, mira, es como si estuviera viviendo el día hoy y realmente es como que me movilizó la situación. O sea, pasan cosas a veces que no tienen explicación, que solo el Señor las sabe, y se viven en tu interior, y es como que te está arrastrando la situación, que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, y te va llevando. Y bueno, y si yo me paro hoy acá, y miro para atrás, y digo, ¿qué cambio que hizo el Señor? Solo Él lo podía lograr, porque si no, ni siquiera estaría acá, hablando entre ustedes. O sea, ni siquiera por ahí tengo la capacidad de hacerlo, porque me cuesta Pero expresarme. ese día, ¿vos escuchaste la palabra del Señor? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Fue un encuentro con el Señor? ¿Qué es lo que te llevó Mirá, a ese cambio? Yo lo venía buscando a Él, ¿no? Porque el Señor obviamente primero nos busca a nosotros, pero yo también necesitaba hacer un cambio en mi vida, porque me di cuenta que mi vida así no iba a ningún lado. No servía estar caminando solo en el mundo. Hasta que, bueno, el Señor cumplió el propósito de traerme a ver a mi hija en el bautismo, y bueno, de ese momento no me aparté más. Y bueno, y sigo buscándolo permanentemente para que siga perfeccionando mi vida, que trate de hacer una gotita de lo que es Él, puliendo todo. Yo me acuerdo que hace poquito fue tu bautismo, hace, no sé, 1 o 2 meses atrás. Y vos contaste que la primera vez que viniste acá fue el bautismo de ella, Sí. ¿no? Que a partir de ahí comenzó un acercamiento Adri y Ludmi, a los dos. Igual la pregunta se cae sola, pero es necesario, ¿no es cierto?, llegar a Dios reconociendo nuestra distancia de Él primero, nuestra culpa, para entablar una relación con Él y luego empezar a ver cambios entre nosotros. Esto pasó entre ustedes. Totalmente. ¿No es cierto? Ahora tenemos una relación que creo que ninguno de los dos imaginaba tenerla. Perdóname, ahora vas a seguir hablando, pero yo me encantaría preguntar esto. La relación esa que vos decís que ustedes tienen, ¿es porque ustedes se pusieron muy de acuerdo humanamente, hicieron fuerza mental y arrancó ahí un proceso, o ustedes le adjudican a Dios, a la llegada de Dios a su vida, este cambio? Sí, desde ya. No digo, porque hay personas que escuchan y por ahí pueden pensar que, bueno, no sabés, Carlito, qué bien, la verdad que otra vez volvimos. No. Vos pensás que esto partió y es real, es un testimonio real, porque no voy a... O sea, vine a ver el bautismo de mi hija y me acuerdo donde estaba sentado y todo. Me acuerdo que no existían estas sillas Ella todavía. incluso contó su testimonio acá, Sí, yo me acuerdo. Primero Hace estaba, un par de años. mira, primero estaba parada ahí, después subí al escenario Y de ahí en adelante el Señor se encargó de hacer todas las cosas nuevas, pero por completo, porque pasamos de no hablar a hablar todos los días, a enviarnos versículos, a alentarnos en el tiempo difícil, en el tiempo bueno. O sea, claramente vemos que sin el Señor la relación no O sea podía, que ¿no? hubo un momento de perdón, de tener que aceptar, reconocer y perdonar. Y además del perdón hubo una reconciliación. O sea, ustedes tienen una relación rehecha, ¿no es cierto? Sí. Hay una foto del bautismo de Adrián, que fue hace poquito, ¿no? Que la tenemos porque este fue un día espectacular en el que él nos dijo, yo estoy muy feliz porque posta que la primera vez que vine fue el bautismo de mi hija y ahora no puedo creer, me estoy bautizando yo. Esto fue hace poquito. Sí. Y la verdad que queríamos darle no solo gloria a Dios, juntos, sino poder contar que hay oportunidades, no solo de perdón, sino de reconciliación. Y esto es así. Hay otra foto de ellos más actual que la vas a ver ahí para que puedas ver un poco cómo se vinculan hoy. Pero no sé si hay algo más que ustedes quieran agregar o una pregunta más que quieras hacer. Es como que... ¿Cómo fue ese momento de reconciliarse, de reencontrarse? Porque esto de, bueno, ante Dios, yo digo, sí, y bueno, después está el otro que está ahí y que hace mucho no me vinculo o me vinculo poquito. ¿Cómo fue? ¿Nos pueden contar cómo fue ese tiempo? El tiempo nuestro. Sí, de reencontrarse desde este lugar ahora, de este Mirá, punto yo de inflexión. El otro día estaba con Alfie cuando nos juntamos
Y hay un pasaje que habla mucho de esto, que dice, yo golpearé la puerta de tu casa, tú me abrirás y pasaré y estaré contigo. O sea, claramente es lo que pasó en nuestras vidas. Es como si vos no abrís la vida para que Él habite tu cuerpo, habite tu vida, no se puede entrar. Nosotros abrimos y nos dejamos llevar por el Señor. Y Él obró en nuestras vidas. Él obra, Él permanentemente, porque, digamos, no es que esto empezó con una reconciliación, sino esto continúa. Es algo que... Claro, es como que ustedes, las relaciones como que se van reencontrando. Como que arrancaron en algún momento. ¿Vos, Lu, cómo lo viviste ese tiempo de reconciliación? ¿Cómo fue? Bueno, fue muy lindo, obviamente, pero un versículo que me sirvió mucho como para entender el por qué fue en ese tiempo, el por qué tardó, el por qué fue a cierta edad, fue que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Y nada, fue lindo ver y entender el por qué fue a este tiempo, el por qué tardó, el por qué fue así. Fue muy, muy hermoso. Muy bueno. Bueno, la verdad, Adrián y Ludmi, hay mucho más para contar, pero esto creo que se entiende clarísimo. Les damos gracias por abrir su corazón, les damos gracias por contar la obra que el Señor hizo en la vida de ustedes. Así que creo que es muy lindo poder glorificar a Dios y darle un aplauso primero a Él. Y gracias también a ustedes.